Hoy, en el podcast de Nos van a oír, hablaremos del sistema público de pensiones, un tema recurrente en la agenda pública que siempre tiene determinados intereses detrás y que intentan enfrentarnos entre trabajadores y trabajadoras de distintas generaciones. Hoy trataremos de contestar lo que dicen los fachatubers y liberales. ¿Son o no son una estafa piramidal las pensiones? ¿Son sostenibles? ¿Qué ocurriría si eliminásemos las pensiones? ¿Merecen nuestros mayores no morirse de hambre? ¿Son los planes de pensión privados una alternativa para la mayoría social? Empezamos. Hoy tenemos para este podcast a Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, y a Natalia Arias, del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. Empezamos por la última ocurrencia que tuvo Albert Rivera y otros influmierdes, como les llamamos aquí, que se viralizaron diciendo que las pensiones son una estafa piramidal. Además diciendo como que las pensiones pues, se pueden dejar de, ¿no? Se pueden eliminar en cualquier momento y que dependen de decisiones públicas, por supuesto que dependen de decisiones públicas, solo que ellos tienden siempre hacia un lado, ¿no? ¿Son las pensiones una estafa piramidal, Carlos? No, no lo son, pero bueno, aquí hay que empezar por explicar lo que es una estafa piramidal para que la gente vea que este término que se acuña para intentar hablar de la insostenibilidad del sistema de pensiones es en sí mismo un engaño, ¿no? Una estafa piramidal es cuando, lo que hizo Madoff en su día, es decir, cuando se genera una deuda creciente de manera ilimitada hasta el punto de que estalla una burbuja. El sistema de seguridad social lo que tiene es un reto que tiene que abordar en las próximas 2 décadas y media, y es que vamos a tener una creciente entrada de pensionistas que venimos valorando y conociendo desde hace muchos años y venimos preparándonos para ello, y que supone una exigencia creciente de financiación acotada en el tiempo. Esto es la clave del asunto. Estamos hablando de una necesidad de financiación que va a pasar de los 12 euros de cada 100 que en este momento produce España, que estamos dedicando al sistema de pensiones, a 16, 17 en el momento de mayor exigencia, para luego estabilizarse y luego disminuir como consecuencia de algo que es muy fácil de entender, y es que tenemos unas generaciones más numerosas que en este momento están entre 45 y 65 años, que empiezan a entrar ahora en jubilación y terminarán de entrar en jubilación a mediados de los años 40, y luego tenemos detrás otras generaciones menos numerosas y por tanto que será mucho más fácil de resolver el sistema de pensiones en ese momento. Por tanto, el debate no es, por supuesto no hay una estafa piramidal, por supuesto no hay un crecimiento de gasto insostenible e ilimitado en el tiempo, que es lo que están diciendo algunos con un interés muy evidente, y por otro lado lo que hay es una exigencia creciente, que el debate es si es manejable, y nosotros creemos que es manejable y se están tomando decisiones para hacerlo. ¿Tú qué crees? ¿Que es una estafa piramidal o no? Sí, evidentemente no lo es. O sea, el sistema de pensiones es un sistema público donde se pagan pensiones públicas con ingresos públicos que tienen garantía pública. Nunca ha ocurrido que no se cobren las pensiones, pues se llevan diciendo décadas de que no vamos a cobrar pensiones, nunca ha pasado, es un pilar básico del estado de bienestar, y lo que sí que tiene riesgo son los planes de pensiones privadas, porque lo que hay detrás de este debate es cómo se va a mantener a la población envejecida si esa base de pensiones públicas o pensiones privadas, que muchas veces es inaccesible para las clases bajas, lo que lleva a sumirlas en la pobreza muchas veces, y estos sistemas de pensiones privadas sí que están expuestos al sistema financiero, a los vaivenes del sistema financiero, y muchas veces no tienen por qué ofrecer garantía de revalorización a lo largo del tiempo. La verdad es que a mí me parece como bastante increíble que justamente, ¿no?, los que sí que apuestan por estafas piramidales como pues, los criptobros, ¿no?, que directamente ha habido alguna empresa que la han cerrado por estafa piramidal, nos digan, ¿no?, como algo tan fundamental del Estado de Derecho como las pensiones, es una estafa piramidal, ¿no? A mí me parece bastante contradictorio. Carlos, ¿por qué crees que Albert Rivera sigue con el run y los demás de las pensiones? Bueno, Albert Rivera y otros están con esa... Yo creo que hay 2 elementos fundamentales. Uno tiene que ver con la distribución de la renta y otro tiene que ver con la presión de sectores que venden productos alternativos, ¿no?, al sistema de seguridad social, que en mi opinión no pueden ser alternativos, siendo positivos en sí mismos, pero no como una alternativa al sistema. Me explico.
Si tú debilitas el sistema de seguridad social, uno de los debates es si las cotizaciones sociales deben aumentar o disminuir o permanecer como están. Nosotros hemos apostado por una fórmula de sostenibilidad del sistema de pensiones que actúa de manera equilibrada, aumentando los ingresos, transferencias presupuestarias y cotizaciones, conteniendo el crecimiento del gasto mediante medidas de incentivo o desincentivo a la edad voluntaria de jubilación, facilitando la anticipada, promoviendo la demorada, y los comportamientos de cotización, porque en torno a un 20% de la afiliación a la Seguridad Social no cotiza todavía por lo que gana. Un 80 sí, un 20 no, con lo cual hay un problema de equidad también en el sistema que estamos en fase de corrección. Los que están defendiendo una reducción de cotizaciones sociales, que es una transferencia de renta del factor trabajo, del salario de los trabajadores, porque las cotizaciones forman parte del salario de trabajadoras y trabajadores, al beneficio empresarial, en este caso al capital, están hablando de corregir una redistribución de renta que necesariamente debilita el sistema de seguridad social. Esa es una primera razón. La segunda, pues la segunda es que se apuesta porque se sustituye este sistema público de pensiones de reparto por un sistema de capitalización individual, que tiene ventajas en sí mismo, es decir, los sistemas los fondos de pensiones privados, los de empleo, no son un problema en sí mismo y además tienen incluso ventajas desde el punto de vista de la estructura de ahorro del país. Nosotros ahí diferenciamos muy claramente el segundo pilar del tercer pilar, lo que se deriva de negociación colectiva del resto. Pero lo que es una evidencia, y esto no lo discute nadie, mínimamente serio, es que los sistemas complementarios de capitalización individual no pueden sustituir al sistema de seguridad social. Pueden ser complementarios, pueden tener beneficios de otro tipo, pero en ningún caso tienen capacidad para sustituir a un sistema público como el que nosotros tenemos en materia de seguridad social, y la experiencia internacional además nos dice que los países que han hecho eso lo que tienen es un problema muy serio de pobreza en la vejez que tiene dificultades para ser resuelto. Luego seguiremos hablando, ¿no?, sobre no solo cómo queremos que envejezca la gente de ahora, sino cómo también la juventud tiene que pensar cómo quiere envejecer ellos también a 30 o 40 años vista, pero también creo que hay que tomar la misma decisión para los de ahora como para los de luego. Otra afirmación, Natalia, que escuchamos mucho es que las pensiones suponen demasiado porcentaje de los presupuestos o, por ejemplo, del PIB que decías, ¿no? Pero ¿qué ocurriría sin pensiones públicas y si crees que ese dinero iría a la juventud? Sí. Bueno, en primer lugar, es una evolución lógica que a medida que la población envejece y ese colectivo aumenta, que vayan al final a necesitar pues, más recursos, ¿no?, para esa parte de la población porque está creciendo. Entonces, eso es algo que es lógico y que no causa ningún problema en sí. Después, con respecto a si eliminamos eso, si iría a la juventud, pues evidentemente nada garantiza que vaya a la juventud. Después, a nivel en un estado de bienestar, pues los derechos no se pueden conseguir recortando derechos de otras personas, pero además es que de facto cuando se recorta en un ámbito, cuando hay recortes, lo que se suele hacer, bueno, es en épocas de crisis, donde nunca hay un recorte para llevarlo a otro, en general hay recortes simplemente, que en general lo que hace es, de facto, ser una transferencia de renta a favor del capital. Eso es lo que pasa cuando hay recortes. Y lo que muchas veces no vemos es el vínculo positivo entre la juventud y las pensiones. Por ahí hay un vínculo claro entre los salarios de los jóvenes y las pensiones percibidas, en el sentido que al final la fuente en el sistema español, la fuente de ingresos, ¿no?, para las pensiones principales son las cotizaciones sociales. Esas cotizaciones dependen directamente del nivel de empleo y de los salarios percibidos. Por eso, por ejemplo, durante la crisis de 2008, con una política de evaluación salarial con efectos muy drásticos en términos de destrucción de empleo, se ve como claramente pues ahí se creó el déficit, ¿no?, de la seguridad social, y cuando realmente va bien el mercado laboral sí que es muchísimo más sostenible. Entonces hay claramente un vínculo positivo o virtuoso entre mejorar las condiciones de los jóvenes y garantizar las pensiones. Y bueno, más adelante también explicaré cómo esa es la vía para garantizar en el futuro también las pensiones de los jóvenes, ¿no?, que en algún momento llegaremos, por supuesto, a ser personas mayores y también necesitaremos, ¿no?, de ese sistema, de ese estado de bienestar. Carlos, muchas veces escuchamos que el sistema de pensiones público está en peligro, hace menos gente cada vez y de hace años ya, y la generación baby boom, como decías, está a punto de jubilarse, ¿no? ¿Crees que es insostenible el sistema de pensiones? Y un poco también si puedes refutar esa idea, ¿no?, de que con la cotización de hoy no pagas tu pensión, sino pagas la pensión del pensionista de ahora, ¿no?, que es lo que dicen muchos.
A ver, el sistema, nosotros pensamos que es sostenible. Si nosotros pensáramos que el sistema es insostenible, tendríamos que modificarlo, porque nosotros somos una organización que representa los intereses de la mayoría de la población, de la clase trabajadora, y si estuviéramos apostando por una medida de protección social que fuera insostenible, estaríamos mal representando a la gente. Nosotros pensamos que sí, que es sostenible, que tiene un esfuerzo creciente. La generación del baby boom no se va a jubilar ahora, se empieza a jubilar ahora y no termina de jubilarse hasta dentro de 20 años. Es decir, estamos hablando de un proceso paulatino y que tiene un comportamiento que podemos prever y que podemos manejar de manera bastante razonable. Comentaba Natalia la importancia del mercado de trabajo. Hay que valorar muy bien las medidas que tomamos en materia cuando nosotros subimos de ingresos y el impacto que tienen sobre el sistema de seguridad social. Nosotros tomamos medidas distintas. Primero, el sistema de financiación es mixto. Preferentemente se financia con cotizaciones. 3 de cada 4 euros son cotizaciones. Hablamos de 150.000 millones, de 200.000 millones, que es el presupuesto anual de la seguridad social. 1/3 de los presupuestos públicos es la seguridad social. La importancia que tiene este sistema para la población española es brutal, y pretender sustituir esto, en fin, son palabras mayores. 3 de cada 4 euros, cotizaciones. 1 de cada 4 euros es transferencia presupuestaria, y hemos reforzado esa línea, y es una línea con la que se puede seguir trabajando, pero siempre serán las cotizaciones las que financien preferentemente el sistema. Cuando sube el salario mínimo interprofesional, como ha subido en los últimos años en los acuerdos que hemos hecho, o cuando conseguimos una mejora de poder adquisitivo, y lo concentramos en la población joven, en este caso, por situar ahí el análisis, estamos mejorando la financiación del sistema de seguridad social, pero estamos incrementando el gasto futuro de la seguridad social también, porque la cotización que hacen los jóvenes sirve para financiar las pensiones de los mayores ahora y para construir su propio derecho de pensión. Es decir, están determinando cuál va a ser su pensión futura. Y por tanto, el que mejoremos las condiciones de trabajo de la población más joven significa no solo que financiamos mejor a los mayores, no, que les vamos a financiar a ellos con una mejor pensión en el futuro. Y ese es un elemento fundamental. Por tanto, la cotización paga pensiones y construye derecho. Y ese derecho tiene que ser retornado, porque hay un elemento que es clave, que es la confianza intergeneracional, que es lo que se intenta poner en cuestión. Se intentan ocultar el conflicto central, que sigue siendo un conflicto de distribución de renta, de clase, de posición social, y se intenta diluir en conflictos entre jóvenes y mayores, entre personas con empleo y personas paradas, entre personas con trabajo fijo y trabajo temporal, entre tiempo completo y tiempo parcial, y se crean microconflictos, pero lo que están haciendo es intentando eludir el conflicto central. Es un conflicto de distribución de renta que afecta no solamente a la distribución de renta entre capital y trabajo, el convenio colectivo, cuánto va a beneficio empresarial o cuánto va a salario de la gente. No, afecta al sistema tributario, que es el gran sistema de redistribución de renta. Por tanto, los 3 elementos, la igualdad de oportunidades, nazcas donde nazcas, eso es la predistribución, la distribución de renta que negociamos en los convenios colectivos y la redistribución que se hace a través del sistema fiscal, que no es solo recaudación, el sistema fiscal es recaudación y gasto e inversión, las dos cosas, son elementos centrales de ese conflicto que está ahí. El sistema de seguridad social, insisto, hoy gastamos 12 de cada 100, vamos a llegar probablemente a gastar 16, 17 de cada 100 a mediados de los 50, hemos comprometido un mecanismo de revisión trienal para ver si el promedio del gasto supera el 15% del PIB entre 2022 y 2050, y los ingresos adicionales que hemos generado aportan el 1,7% del PIB adicional. Es decir, estamos monitorizando el sistema, tenemos una trayectoria de 30 años ya de acuerdos que nos permiten reforzar y mantener el sistema de seguridad social y un compromiso inquebrantable para poder hacer eso en el futuro. Entre otras cosas, porque el sistema de pensiones es la fuente de renta de la población a la que representamos durante en torno a 20 años de su vida en promedio, lo cual no es ninguna tontería. Yo, quería añadir simplemente a colación de lo que decías, Carlos, que muchas veces el tema de
estos debates de si destinamos tanto dinero a pensiones no podemos destinarlo a juventud, como si todo lo que fuera el gasto público fuera un juego de suma cero o si estuviera topado, como si tiene que ir a uno, no puede ir a otro, como si ahí no hubiera posibilidad de aumentar los ingresos públicos. Ahí lo que hay de fondo es, por supuesto, el intento de eludir ese conflicto de clase o ese conflicto, ¿no?, de distribución de renta entre capital y trabajo. Y de facto lo que vemos es que hay margen de crecimiento para ampliar los ingresos públicos. Hay una brecha, se mantiene la brecha fiscal con Europa, y eso es una de las medidas posibles para ahondar y poder garantizar pues medidas para todos los colectivos. Me parece curioso, ¿no?, como siempre los medios buscan otros conflictos, ¿no?, intergeneraciones, con el migrante de fuera, etc. Me acuerdo en la anterior crisis que se hablaba mucho de los ninis, y ha calado mucho, ¿no?, esa figura de los ninis, que yo creo que tenemos que revisar, ¿no?, porque en un momento en el que sube el desempleo una barbaridad, ¿no?, en el año 2010-2012, se recortan el sistema educativo, se recortan plazas, se suben las tasas en FP en universidad, es decir, no hay paro, y dificultamos estudiar, y a la gente le llamamos nini porque no estudia y no trabaja, ¿no?, cuando realmente no es una decisión individual, no es que el joven no quiera, es que no puede trabajar, o donde muchos trabajaban, que era la obra, se va al garete, ¿no? Y se ataca desde algunos medios y opinadores y todólogos a la juventud en ese sentido. Y en realidad es el mismo arma, pero a distintos colectivos, ¿no? Cuando se habla mucho de los pensionistas y de que pues, te van a dejar sin futuro, etc., es lo mismo, ¿no? Es decir, es lo que, como bien decías, atacar al parado, atacar al pensionista o también atacar al migrante, y yo creo que ahí tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que el sistema de pensiones, como bien decías, no es sostenible o insostenible, sino que se hace sostenible e insostenible con decisiones políticas, y ahí el sindicato yo creo que ha mostrado ser un garante de eso, como bien decías, ¿no? Natalia, Yago Álvarez nos cuenta habitualmente, ¿no?, que qué pasaría en caso de que cerrásemos las pensiones, ¿no? ¿Qué crees que ocurriría? ¿Y quién se vería también perjudicado? Claro. Bueno, en primer lugar, tendríamos a 12 millones de personas que se quedarían sin ingresos, y que tendrían, pues que en su gran mayoría, ya que muy pocas podrían tirar de ahorros, tendrían que trabajar hasta la muerte en el mejor de los casos. El peor, pues eso, si encuentran trabajo, y los que no, pues están pues destinados un poco a vivir en la pobreza, ¿no? Ese sería el primer impacto de facto social, pero aparte a nivel macroeconómico habría un impacto notable en términos de consumo, porque es que muchas veces no vemos el impacto que tiene el gasto en pensiones en términos macro. O sea, tiene hay estudios muy serios de gente que trabaja mucho estos temas que calcula que el gasto en pensiones tiene un consumo inducido equivalente a 1,7 puntos del PIB, que es equivalente a 1,2 millones de empleo. Es decir, todo eso es la economía que depende, y aparte, que esto es un argumento bastante interesante, en términos de retorno fiscal, hay un retorno fiscal del 42%, es decir, de cada 100 euros que gasto en pensiones vuelve al sistema tributario 42 euros. Es decir, que tiene un impacto muy fuerte. Entonces lo que habría es caída del consumo, por tanto caída o ralentización del crecimiento económico, con todo lo que eso conlleva. Me gustaría incidir en algo que planteabas antes y que complementa bien lo que dice Natalia. Has incorporado otro de los elementos de contradicción habituales, que es la gran paradoja europea, no española solamente, europea, que es el conflicto con la migración, ¿no? La gran paradoja porque hay un cuestionamiento de la migración que es una absoluta necesidad para el continente europeo, no solo para España, para toda Europa. Nosotros necesitamos un porcentaje de aportación migrante muy elevado en los próximos años. De hecho, en estos 2 últimos años, el saldo neto migratorio en España está en 600.000-700.000 personas, que estamos superando todas las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque desde hace ya casi 45 años, casi 50 años, nuestra tasa de natalidad y la tasa de natalidad en toda Europa, con carácter general, Francia, Suecia, Irlanda son excepciones, pero incluso ellas están teniendo una bajada de natalidad, se ha caído, se ha derrumbado. Es decir, tenemos menos hijos, por múltiples motivos. Porque es caro, porque tiene muchas dificultades, porque la propia incorporación de la mujer al mercado de trabajo lleva a que se retrasa la primera edad de maternidad, los problemas de vivienda y la falta de emancipación temprana, tenemos una emancipación de las más tardías de Europa, todo eso incide en la tasa de natalidad. Bueno, Europa es un sitio en el que cualquiera elegiría para poder nacer. Si uno tuviera que elegir antes de nacer dónde poder ir, ¿no? Europa sería uno de los sitios a elegir. ¿Pensamos que Europa se va a despoblar?
No, Europa no se va a despoblar. Y por tanto, si nosotros no reponemos población, y no lo estamos haciendo, ni tiene pinta de que lo vayamos a hacer, la aportación de la población migrante es clave. Y esto enlaza con otra cuestión. Estamos en cifras récord de recaudación fiscal, desde hace ya 3 años. Se discute sobre cuál es el motivo de que eso ocurra, y eso no ha hecho más que reducir un poco nuestro diferencial, que bien apuntaba Natalia antes, con los países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Nosotros estamos ahora mismo recaudando en torno a 3 puntos y pico menos de PIB al año en recaudación fiscal. Esos son 50.000 millones de euros por año. Pero aún así estamos mejorando nuestra recaudación fiscal. Y una de las razones por las que mejoramos nuestra recaudación fiscal es porque estamos incrementando población, y esa población es una población que consume, es una población que genera ingresos fiscales, y por tanto es un elemento también determinante. El gran problema que tenemos es que en la legislatura anterior no se hizo la reforma fiscal que está comprometida, que además está comprometida con Europa, y que si no la hacemos nos puede costar pérdida de fondos europeos, del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pero este es el gran elemento que tenemos central ahí. Y ahí hay tres cuestiones que son fundamentales. Por un lado, reconocimiento de lo que está aportando la población migrante, que está aportando una buena parte de ese elemento de mejora de recaudación. La inflación también ayuda a ello. Y luego hay dos elementos también que no hay que despreciar. Uno es el escudo social que creamos ante la crisis de la COVID-19, escudo del que quedó fuera quien estaba en economía sumergida, y por tanto esto educa mucho, es decir, cuando hay una red de protección y no pueden acogerse a ella, educa mucho. Y dos, también en ocasión de la pandemia, la enorme proliferación del pago electrónico. El pago electrónico significa capacidad de control de ingresos, y son elementos que están explicando ese récord de recaudación fiscal que ha reducido casi a la mitad la diferencia que teníamos con Europa, pero que nos falta la otra mitad, y que es mucho dinero y da una capacidad de hacer políticas públicas enorme. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Está quebrada la seguridad social? No, claro que no. Claro, no está quebrada. Nosotros, mira, lo podemos ver de diferentes variables. Una es la tasa de dependencia, ¿no? Cuántas personas en activo en relación con las personas que cobran pensión. Nosotros hemos tenido el mejor dato, lo hemos tenido en la burbuja de los primeros 2000, donde estábamos en 2,7 personas por pensionista. Luego hemos llegado a caer hasta 2,1, 2,2, y ahora estamos, como consecuencia de la incorporación que está habiendo y que el récord de afiliación a la Seguridad Social, estamos en 2,4, entre 2,4 y 2,5. Por tanto, esa es una variable que es verdad que a futuro, si no entrara población migrante, tendería a descender, pero precisamente por eso es por lo que necesitamos esa población migrante, y está entrando. Desde el punto de vista de financiación, nosotros hemos hecho 3 grandes acuerdos de separación de fuentes de financiación. En uno, cuando en el año 96 y en concreto en el 99, se decidió que la sanidad pública y los servicios sociales eran y tenían que ser derechos universales para toda la población. Antes se pagaba con cotizaciones a la Seguridad Social y era legal, era la regulación que teníamos en aquel momento. Desde el 99 eso no es así. Y estamos hablando de que el gasto entre derechos sociales y sanidad pública se acerca a los 100.000 millones anuales. El segundo fue cuando en el año 2001 acordamos que los complementos a mínimos, que son una política de lucha contra la pobreza, se tenían que financiar con impuestos, no tenían que financiarlos el resto de cotizantes, sino el conjunto de contribuyentes del país. No 21 millones de personas, sino 48 millones de personas. Y eso lo tenemos perfeccionado desde el año 2013, y todos los años supone una transferencia a la Seguridad Social de 7-8.000 millones de euros. Y el último paquete lo hemos hecho en el 2021, y es cuando hemos decidido que todas las políticas distintas del pago de prestaciones económicas de seguridad social que se estaban financiando con cargo a la seguridad social, tanto por pérdida de ingresos como por incremento de gastos, se tenían que financiar de manera presupuestaria. Y estamos hablando que estábamos soportando desde la seguridad social, desde las subvenciones a las cotizaciones del sector agrario, hasta las políticas de bonificación en el empleo para contratar a personas en sectores subrepresentados o con discapacidad, o medidas para reducir y combatir la brecha de género, y todo eso genera una transferencia anual que, con todos los conceptos, significa lo que decía antes, ¿no? Que de 200.000 millones, redondeando la cifra, que es el presupuesto de seguridad social, se financian presupuestariamente 50.000 millones de euros. Por tanto, tenemos mecanismos, hemos ido trabajando en ellos, y hay todavía medidas para abordar. Un elemento clave
que es una peculiaridad negativa de nuestro sistema de seguridad social, es eso que hablaba antes de la cotización por ingresos reales. Nosotros tenemos 4,5 millones de personas que no cotizan por lo que ganan. O sea, hablamos de 3.200.000 autónomos y hablamos de 1 millón largo de personas que tienen salarios por encima de 55.000 euros al año. El montante de dinero que se deja de ingresar por cotizaciones en ambos sentidos es muy grande. En algún caso pasa como decía antes con los jóvenes y la subida del salario mínimo interprofesional. Si los autónomos cotizan por lo que ganan, los que ganan más tendrán mejor pensión también, por tanto es un elemento que también refuerza la equidad del sistema. Sobre esas medidas hemos incidido mucho en los acuerdos entre el 21 y el 23, 24 con el último que se acaba de ratificar. El desarrollo e implementación de todas esas medidas nos permite financiar mejor el sistema y hay recorrido de mejora todavía. Hemos acordado que la gente que gana más dinero tiene que cotizar por lo que gana, en euros de hoy, para no distorsionar con cifras, no en 55, sino en 74.000 euros, con un tiempo progresivo, con decalaje temporal, de 55 a 74, y que lo que ganan por encima de 74, hasta el último euro que ganen, que gana 1 millón, el que gana 200.000, 200.000, tiene que pagar una cuota de solidaridad para financiar el sistema. Bueno, estas son medidas que están mejorando la financiación del sistema, que son contestadas por los sectores más conservadores, por estos que mencionabas al principio, y que lo que plantean es que quiere una distribución de la renta distinta, pero son elementos clave. Hemos tomado muchas decisiones al respecto, hemos acordado muchas cosas y hay margen para seguir acordándolas. Hablabas mucho ahora de los ingresos que tiene el sistema público. Yo quería hablar de los gastos, ¿no? con Natalia. Realmente, por ejemplo, la pensión de una mujer media, ¿cuánto es? La brecha de género también traspasa a las pensiones, y si estas pensiones pues, siempre son dignas, o un poco cómo está la estructura de salarios. Bueno, a cierre de 2024, por dar una cifra, porque muchas veces yo creo que la gente no tiene en la cabeza cuánto realmente son las pensiones o perciben los pensionistas, tenemos un 50% de pensionistas que ganan menos de 1.000 euros, un 60% que gana menos del SMI, y eso que ha mejorado mucho la situación con respecto a 2018, que venía arrastrando toda la devaluación, ¿no? Todos los recortes que hubieron. Pero por supuesto a día de hoy se sigue manteniendo una clara brecha de género en términos de pensiones. Por ejemplo, la pensión media a finales de diciembre de 2024 de las mujeres fue de 1.000,64 euros, frente a 1.500 para los hombres. Estamos hablando que eso es una brecha de 47%. Las mujeres tendrían que ganar un 47% más para igualar a la pensión de los hombres. Y igualmente, por ejemplo, en términos de pensiones no contributivas, donde el 72% son mujeres las que perciben estas pensiones, pues estamos hablando de niveles que siguen siendo pues, relativamente muy bajos, y eso que se ha mejorado. En diciembre era 530 aproximadamente, pero partíamos, por ejemplo, en 2018 de una pensión no contributiva de 370 euros, o sea, muy, muy bajo. Yo creo que sí que se ha mejorado, se han tomado muchas medidas en estos últimos años para mejorar o cerrar esa brecha de género, por ejemplo, subir o mucho más las pensiones no contributivas con respecto a las pensiones contributivas. Igualmente. ¿Decías ayer la no contributiva hace unos años? 370, sí, 370 euros. Sí, este año suben el 9%, claro, frente al 2,8% del conjunto de pensiones. Sí. Entonces, ahí hay una clara política que influye, ¿no? en esa desigualdad de pensiones de género, que por supuesto es heredera de esa brecha laboral entre hombres y mujeres, ¿no? que se hereda, ¿no? Después cuando se jubilan. Decía, se ha avanzado con las PNCs, se ha avanzado con los complementos mínimos, igualmente se han implementado medidas como cobertura de lagunas de cotización, mantener las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales, pero después también, por ejemplo, la reforma laboral ha sido muy importante porque ha beneficiado o ha limitado la precariedad de los colectivos más afectados, es decir, jóvenes y mujeres, pero aún así la medida más importante en la que hay que avanzar es cerrar la brecha laboral de género. Al final, eso decía, la brecha en pensiones es un espejo de la brecha laboral de género.
a día de hoy se sigue manteniendo una brecha laboral salarial del 20%, que viene derivada en gran parte por una inserción muy diferente. Por ejemplo, la parcialidad está muy concentrada en mujeres, eso hace que evidentemente se traslade a las pensiones que van a percibir cuando se jubilen. Igualmente, las mujeres siguen estando en sectores más precarizados o con menores salarios, y lo que vemos es que no es una cuestión de que se vaya arrastrando o que afecten a las personas, a las mujeres más mayores, o no, como heredando una diferente inserción laboral histórica, ¿no?, de las mujeres, o también, por ejemplo, el hecho de que que el mercado laboral penaliza mucho la maternidad, pero también hay una pura parte que es de discriminación del mercado laboral, que por ejemplo en las jóvenes, es que las jóvenes mujeres que se insertan a día de hoy en el mercado laboral siguen concentrando la parcialidad. Entonces no es una cuestión de solo de maternidad, de solo de arrastrar puestos no menos cualificados de las mujeres, sino que también hay una parte de discriminación que hay que cerrar, pues para que tengamos las mujeres, ¿no?, una inserción pues equitativa. Me gustaría añadir aquí alguna cuestión, porque comparto el análisis que hace Natalia, pero tenemos que hacer una diferenciación entre la brecha regulatoria, la brecha de género de origen regulatorio y la brecha de género de origen en el mercado laboral y en la sociedad. Es decir, aquí tenemos, primero hay claro, si tú calculas todas las pensiones entre hombres y mujeres, tienes un sesgo que te lleva a ese 40 y tantos % que mencionaba Natalia, y es que las pensiones de viudedad son más bajas. Y las pensiones de viudedad, el 90% lo cobran mujeres porque su esperanza de vida es mayor que la de los hombres, y porque todavía ahí tenemos un grupo muy importante de mujeres que trabajaron en el hogar, pero no tienen reconocido ese trabajo y no trabajaron externamente. Por tanto, son receptoras solo de la pensión de viudedad del marido que falleció. Claro, la pensión de viudedad, que era el 45% en el año 1995, hoy es el 52% con carácter general, puede ser el 60% y puede ser el 70% dependiendo de la situación personal de la persona. Hemos mejorado mucho, pero es 45, 52, 60, 70 del 100. Por tanto, ahí hay un componente que ya explica, por esa concentración de mujeres en ese colectivo, una parte de esa brecha. Pero esa es una comparación no homogénea, porque esa es una brecha, digamos, regulatoria. La homogénea es la que nos dice las mujeres que se jubilan y los hombres que se jubilan. Y esa brecha, que por supuesto existe, es una brecha que tiene dos elementos de origen. Uno está en el hogar, y en la corresponsabilidad en el hogar, y en los cuidados. ¿Quién cuida de los hijos? ¿Quién cuida de los mayores? ¿Quién interrumpe su vida laboral con motivo de la maternidad-paternidad? ¿Quién reduce tiempos completos a tiempos parciales? ¿Quién abandona para cuidar a los mayores? Y bueno, eso muy mayoritariamente lo están atendiendo mujeres, y eso tiene un impacto muy relevante en la carrera de cotización. El segundo, en la empresa. Y en la empresa, por diferentes motivos, tenemos eso que se ha llamado el techo de cristal, los cargos directivos más ocupados por hombres, promoción profesional, etcétera. Pues todo ese elemento techo de cristal, suelo pegajoso, como bien dices, son elementos que determinan que el salario es menor, y como el salario determina la base de cotización, también. Claro, ahí las medidas que se han tomado han sido muchas y están surtiendo algún efecto, siempre combinándolo, ¿no? Las mujeres el año pasado, de cada 100 personas que se han jubilado, 43, 44 son mujeres. Hace 15 años eran un tercio. Por tanto, hablamos de muchas más mujeres generando su propio derecho a la jubilación. En los años cotizados a la Seguridad Social cuando llegan a la jubilación, hace algo más de una década, estaban en 28 años, de media las mujeres, 40 los hombres. El año pasado, las mujeres se han jubilado con 34, 35 años, los hombres 40. Vamos convergiendo. ¿Por qué? Por esas medidas de reconocimiento de periodos cotizados por excedencia por cuidado de hijos, por cuidado de mayores, por interrupción de vida laboral con motivo del nacimiento de hijo. Se han tomado muchas medidas, unido a que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que mejore la carrera profesional. Todas estas medidas están tomadas temporalmente. El día que la pensión de jubilación entre hombres y mujeres tenga una diferencia de menos del 5%, esas medidas desaparecerán porque habremos conseguido el objetivo. Pero desgraciadamente nos queda bastante tiempo todavía para conseguir eso. Bueno, pues con la brecha de género en las pensiones terminamos. Yo simplemente una última reflexión.
los influencers, los medios de comunicación nos invitan a confrontar entre generaciones con los migrantes, como decías. La solución, en parte, a las pensiones y la solución a la precariedad no es recortar las pensiones, sino es exigir mejoras en el mercado laboral. La última reforma laboral y el aumento del SMI ha traído, junto con un buen ambiente económico, mejoras laborales y que la economía vaya mejor. Y lo que tenemos que seguir planteando es eso, ¿no? Es mejorar el empleo, mejorar los salarios para que la juventud tenga menos precariedad, regular el mercado de la vivienda, por supuesto, porque si no, todas las subidas de salarios se van hacia allí. Y luego también, por último, acortar la brecha de desigualdad que hay en España en términos territoriales con el desempleo, ¿no? Lo hablamos el otro día. Aún hay mucha gente que tiene que salir de su pueblo, incluso de su ciudad, para poder tener empleo y, aunque hoy veíamos los datos de desempleo que baja del 11%, pues a nivel territorial es muy desigual y lo que tenemos que ofrecer es pues, unas pensiones dignas para la mayoría para los pensionistas, pero también un empleo digno y un empleo en general para todos los jóvenes allá donde viven, ¿no? Y con eso terminamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.